Estamos conversando sobre lo que está ocurriendo en el país, sobre este problema de la institucionalidad y el enfrentamiento de poderes que está habiendo. Y nos quedamos, Joaquín, en el final del bloque anterior, conversando sobre los partidos políticos. Y vemos ahora cómo el FMLN, Arena y los otros partidos políticos conforman una comisión en la Asamblea Legislativa para tratar de encontrarle alguna solución. Pero hemos visto como en otros momentos los diferentes partidos políticos han dicho de que es inapelable las sentencias de la Sala de lo Constitucional y que deben de respetarse y que debe haber división de poderes. Y ya cuando les toca que hacerlo, porque tienen el poder, algunos más en unas legislaturas y otros menos en otras, se les olvida esto, ¿verdad? ¿Tú cómo estás evaluando a los partidos políticos en ese sentido y por dónde crees que van a ir con esta comisión? Yo creo que en términos generales, Luis, los partidos políticos, sobre todo los que han formado esta colisión para este bloque, para respaldarse unos a otros en el desacato a la autoridad de la Sala de lo Constitucional, tienen una calificación de aplazados hasta ahora en esta coyuntura, porque es, como se ha dicho, pueden ser, digamos, objetables o discutibles o controversiales los razonamientos que la Sala tiene para llegar a las resoluciones a las que ha llegado. Pero precisamente por eso es que tiene que haber un tribunal que tenga la última palabra, porque de otra manera entonces todo es debatible y nadie puede tomar decisiones ni zanjar las cuestiones y todo quedaría abierto a interpretaciones o a intereses o a conveniencias. Entonces ese es el punto que hay que subrayar, que aquí los ciudadanos podemos discutir y es un ejercicio interesante de aprendizaje, de enterarnos de cuáles son los argumentos de unos, de otros, pero al fin de cuentas tenemos que aceptar que hay un tribunal legítima y legalmente facultado y obligado a decir la última palabra. Y esa última palabra debe acatarse porque de lo contrario el precedente que se crea es nefasto, es un precedente para la anarquía, porque de aquí en adelante entonces cualquiera puede decir que no, incluso de tribunales menores, porque no le satisface la decisión de un tribunal, ¿verdad? Y va a tribunal de apelación cuando la hay, en este caso no la hay, y que tampoco le satisfaga la apelación, ¿verdad? Y que se declare en desacato o que ande buscando ahí cómo resolver a conveniencia las cosas. Entonces yo sí creo que para ir a lo fundamental, la obligación primera es el respeto a la autoridad que está claramente establecida por la Constitución política. Luego de eso, ahí sí hay margen para negociaciones. Una vez que se acata la resolución, que negocien todo lo que tengan que negociar para ver a quién nombran o si nombran a los mismos que ya habían nombrado prematuramente o a otros o qué. Lo mismo con las otras sentencias de reforma electoral. Se acata primero la resolución y luego que negocien y discutan los diputados cómo van a legislar para evitar los errores que la Sala ha señalado. En este sentido, cuando se dice no hay nada que negociar, ¿cómo no? Sí hay que negociar. La cosa es que lo que no es negociable es la autoridad de la Sala. Entonces yo creo que si todos pudiéramos partir de ese supuesto, de esa premisa, estaríamos bastante mejor encaminados. Pero los partidos lo que han hecho es hacer de esto una guerra. Incluso han querido a la mayoría de ciudadanos, la verdad es que no les interesa si un partido u otro sale favorecido, ¿verdad? Les interesa la estabilidad, la gobernabilidad democrática, el respeto a las leyes. Y en ese sentido los partidos están queriendo una vez más llevar las aguas a su molino, sacar raja política, ventaja política para desprestigiar al otro, para posicionarse bien. Yo creo que los partidos siguen teniendo una idea equivocada de para qué existen y no existen para ellos mismos. Existen porque son instrumentos o vehículos de la acción política para alcanzar el bien común. Eso tan sencillo se les olvida. Carlos, se ve bastante soberbia aquí de un lado y de otro, ¿verdad? Y en unos partidos políticos y en otros también, algunos más y en otros menos. Pero esto ha llevado bastante tiempo para que los partidos políticos se sienten, ¿verdad?, a definirlo. Eso es porque Arena también debe haber estado midiendo que esto le generaba réditos políticos y por el otro lado los otros partidos creían que soberbiamente que ellos podían resolverlo.
¿Ve alguna solución ahí al final del túnel en el que van a anteponer el bien del país a los intereses propiamente partidarios de cada uno de ellos? A mí me parece que sí, pero yo quisiera tal vez reflexionar sobre el comentario que hacían mis predecesores sobre el tema de los partidos políticos. Creo que los partidos políticos son necesarios, importantes, constitucionalmente así lo dice nuestra Constitución, y yo creo en los partidos políticos. Pero sin duda ha habido un deterioro de la actividad política de los partidos políticos. Y en ese sentido se ha pensado que porque se tiene la fórmula matemática de la mayoría de votos en la Asamblea, se puede hacer cualquier cosa. Y yo he escuchado de políticos que dicen, bueno, dicen que esto puede ser inconstitucional, que se vayan a la Corte, o sea, hay proyectos de ley que se aprueban a sabiendas que puede tener vicios de constitucionalidad. Y creo que eso no debe de ser así, porque al final tampoco el ser diputado o el formar parte de un partido político o tener la mayoría en la Asamblea significa cheque en blanco para poder hacer lo que le venga en gana a esa fuerza mayoritaria de diputados. Celebro que sin duda pareciera que vamos encaminados a una solución. Me entristece que hayan habido diputados que hayan estado públicamente señalando que no hay que cumplir las sentencias de la Corte, que no hay por qué hacerlo porque ellos son la Sala de lo Constitucional los que han violado la Constitución. Y me parece un total contrasentido porque, como dice el sabio refrán popular, zapatero a tus zapatos, y por supuesto hay una presunción de conocimiento constitucional de parte de la Sala, ese es su trabajo, y por lo tanto no debería un político mandar mensajes a la ciudadanía que se pueden no cumplir las sentencias de un máximo tribunal. De lo contrario, estaríamos frente a una total anarquía. Eso lo comprendemos nosotros, los abogados que hemos sido litigantes. Cuando un tribunal nos pone una sentencia contraria a lo que nosotros pretendíamos, por supuesto no nos gusta, creemos que el tribunal se equivocó. Muchos dicen se vendió, otros dicen es ignorante, pero al final tenemos que cumplirla porque es la decisión, esa es la base fundamental, digamos, de la sociedad, el poder acatar un fallo de un tribunal que incluso tiene además el poder no solo de coercibilidad, sino que de coacción para su cumplimiento. Celebro que veamos ahora ya opciones de solución. Por supuesto, la solución tendrá que ser partiendo de la realidad de esas sentencias, y ahí vendrá otro ejercicio importante como es el de elegir a los magistrados del 2006 y los magistrados del 2012. Y ahí podrán haber amplio margen de negociación, probablemente en razón de lo que más conviene al país. Lo que David decía, a veces hay que emitir las sentencias y las negociaciones en el momento en que se precisan y considerando el entorno nacional. Me parecería, por ejemplo, que en de los magistrados del 2006, lo prudente es que sean los mismos. Ya tenemos 6 años de aprendizaje de parte de ellos. Sería una locura venir a nombrar a nuevos magistrados que van a demandar un proceso de aprendizaje de sus actividades, además que los 5 que ostentan esos cargos gozan y han mostrado pues su conocimiento y capacidad. Y habrá que evaluar de igual forma si los 5 nombrados del 2012 deben de ser electos legítimamente o da lugar a una nueva negociación. Eso es lo que decía Joaquín, que debe de ser parte de las negociaciones legítimas de los partidos políticos, porque ese es precisamente la esencia de una asamblea legislativa, el poder negociar sobre el marco de la ley y el poder hacer valer sin duda los criterios que cada partido político como fuerza política
tienen dentro de su forma de pensar. Doctor, queda bastante claro que los del 2006 probablemente habría que ratificarlos. Queda también bastante claro o absolutamente claro que el magistrado hasta ahora presidente Belarmino Jaime no debe de ser movido de la Sala de lo Constitucional, pero ahí hay un problema, es que han sido electos 2 ahora para la Sala de lo Constitucional en este grupo del 2012. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, mire, es que ahí estaba justamente el punto crucial de esto. Porque esto es un ejercicio de poder o de búsqueda de cómo preservo, garantizo poder. Yo creo que todo esto estaba orientado a desarticular al grupo de los 4 magistrados de la sala que han dictado las sentencias. Eso es todo. Correcto. Y todo lo demás viene alrededor. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve ese punto, que es el punto crítico. Evidentemente, la interpretación más ajustada a lo que debe ser indica que al magistrado que estaba en la sala no lo pueden sacar de la sala, independientemente de quién sea. Vamos a ver cómo se resuelve ese punto. Ahora, todo esto se da en un ambiente político sumamente complicado, porque los partidos políticos están atribulados, uno los nota, y están atribulados más aún desde que se produjo la alternancia. Porque claro, 20 años ahí unos y los otros queriendo hacerlo y no pudiendo, bueno, parecía que ese era el statu quo. Pero de repente se da la alternancia y no pasa nada. No, la catástrofe anunciada no aparece por ninguna parte. Entonces quiere decir que la alternancia es natural, como lo es. Y se podría producir el año 14 también. Y se podría producir el año 19 de nuevo. Entonces, eso a los partidos políticos que no están acostumbrados a hacerlo, les crea una sensación de angustia y de inseguridad que es notoria. Y si además tienen una sala. Pues sí, entonces todo eso está mezclado. O sea, la atmósfera para ellos es muy complicada. Y eso hace además que crean o que sigan creyendo que confrontar y no entenderse les acarrea rédito político. Yo no sé de dónde han sacado esa idea en estas circunstancias. Yo creo que la gente ahora lo que verdaderamente valora es que haya soluciones. Sinceramente. No que haya discordias sin solución. Sí, a la larga todos pierden. Todos pierden, pero la imagen además de los partidos políticos creo que se deteriora mucho si se atrincheran. Y es que tenemos que salir del maleficio de las trincheras. Porque mire, las trincheras invitan a la batalla. Usted no hace una trinchera para no pelear. Entonces, ¿qué sentido tiene? Yo creo que estamos en esa transición que a mí me parece muy sana. Mire, esto va a dejar muy importantes lecciones. En lugar de la trinchera, creo que hay que preguntarle al doctor Escobar Galindo que es preferible la mesa. La mesa, claro, pues sí, la mesa. Y la prueba de ello fue la mesa de las negociaciones. Además, fíjate, Carlitos, que en la mesa todo el mundo está al mismo nivel. Uno puede hacer una trinchera más alta, más baja, no, pero en la mesa todo el mundo está en el mismo nivel. Ya eso ya es un elemento de armonía básica, ¿verdad? Lo que pasa es que en la mesa hay que argumentar. En la trinchera simplemente hay que disparar. Entonces aquí que no estamos acostumbrados al argumento político porque todavía hay mucho pensamiento autoritario introyectado en el ambiente. Y quedémonos con ese punto porque ese creo que sería el punto con el que iniciaríamos, Joaquín, el tema del autoritarismo. Y qué es lo que han pretendido los partidos políticos que han tenido mayoría con este tipo de acciones, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.